Definitivamente, sin Él nada pudo ser y sin Él nada puede ser. Aferrados al Señor en todo momento. Gracias, Isis, por tan hermoso canto, por preparar nuestros corazones para recibir una vez más el mensaje de Dios. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios esta noche? ¿Cuántos están listos? Levanten su mano. Ok, esos corazones están preparados, hermana Liz. Le invitamos a pasar al frente una vez más. Esta noche tendremos un tema tan especial como los anteriores. Se titula El sacerdocio paternal. Maravilloso tema. Anoche fueron animadas las damas. Esta noche nos toca a nosotros, por eso, ¿no? Esperemos que sí. Colóquense de este lado. Es invitarles a que se coloquen en pie una vez más. Vamos a buscar la presencia de Dios esta noche para que bendiga a nuestra hermana y para que dirija sus palabras en todo momento. Vamos a orar. Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre una vez más. Venimos a ti, Señor, porque ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras, Señor, pedimos esta noche que con el poder de tu Espíritu Santo puedan brotar a través de nuestra hermana Liz Polanco. Bendícela, conduce todo, Señor, tómala con tus manos poderosas y que sea un instrumento para que traspase nuestro corazón una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga y le bendiga. Cada vez que llego a este lugar me siento emocionada, porque cuando uno tiene la familia lejos, ustedes se convierten en nuestra familia. Y cada vez que entro por la puerta y soy recibida por los diáconos con esa sonrisa, con ese cariño, hasta el día que llovió me estaba recibiendo con una sombrilla para que no me enojara. Y agradezco a todos aquellos que han estado preocupados, preguntando cómo está mi garganta, así que me siento muy amada. Bueno, siempre se extraña la familia, pero hace que el tiempo, que voy a estar tanto tiempo, 26 días fuera de mi casa, se haga más fácil, porque uno encuentra hermanos, hermanas, los niños, los jóvenes. Realmente agradezco mucho, porque en una semana tan importante de Salvemos el Hogar, ustedes están haciendo un hogar para mí, y yo me siento muy bendecida por eso. Llegaron. Los esperé ayer. Se la perdono, porque el Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Pero me siento bien contenta, se ven bellos. Mire, quiero decirle que todos están vestidos de rojo, que no, mire, pues vamos a sacar una foto. Ayer yo me quería sacar una foto de ese mar azul, que estábamos ayer en el mar azul. Y hoy estamos en el fuego, pero no del infierno, ¿sabes? Estamos en el fuego del Señor. Así que agradecemos a Dios, que lindos, se ven hermosos. Todos ya estamos aquí con este color especial, color del sacrificio. Vamos al tema de hoy. ¿Está mi agüita por ahí? Sí. Permítame comenzar por ahí. El tema de hoy para mí es muy importante porque regresa al hombre a su posición original. Ayer tuvimos un tema un poquito largo, pero necesario. No había manera de aportar el tema, lo lamento. Estábamos hablando de cómo Dios hace el matrimonio y cómo el matrimonio es la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra. Y cómo Dios a propósito nos hizo opuestos, porque era de la única manera que podíamos crear el mismo balance de los dos lados opuestos del carácter de Dios, que la justicia, ¿el qué? Y la misericordia son opuestos. Un león y un cordero son opuestos, ¿sí o no? ¿Verdad? Un vertical y un horizontal son opuestos. Pero aunque podamos ser opuestos, Dios sabe unir en
tambor, esos dos lados opuestos para formar esa imagen perfecta de Dios. Estuvo extraordinario. Espero que a los que casé se queden casados hasta que Cristo venga. Así que la pasamos muy bien anoche. Qué bueno que fuimos bendecidos. Hoy voy a hablar acerca del sacerdocio paterno. El nombre Padre es interesante, que es un nombre que prácticamente no se conoce en el Antiguo Testamento. La identidad de Dios como Padre no se conoce mucho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un versículo que sí determina la paternidad de Dios y está en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a pedir que nos compartan ese versículo de Isaías capítulo 9, verso 6, y es interesante que es una alusión incluso a Cristo. Sin embargo, vamos viendo que Jesús, a través de la oración modelo, presenta a Dios Todopoderoso como el Padre. Y quiero hacer una salvedad ya, es que la tentación de dar una clase de teología como que me mata. Los nombres como se conoce a Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos o el Santo de Israel, que es Cristo, y el Espíritu de Jehová. De paso, de los tres que forman la Trinidad, el primero mencionado en la Biblia es el Espíritu Santo como identidad. Y esto es interesante porque aparece en Génesis 1:2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de ¿quién? De Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que de la Trinidad el primero mencionado como tal es el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros movemos esos nombres, ¿cómo se llevan al Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento es Jehová Dios Todopoderoso, que es una manera de manifestarse al Padre. Jesús tiene una variedad increíble, porque a él se le llama Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el Yo Soy y el Ángel de Jehová. Eso es otro tema poderoso. Es una clase que nada más doy sobre el Ángel de Jehová, corriendo todo el Génesis. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Jehová Dios Todopoderoso es el Padre, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el Yo Soy y el Ángel de Jehová es Cristo. Y de la misma manera que tiene una variedad de nombres en el Antiguo Testamento, tiene una variedad de nombres en el Nuevo Testamento. Es el buen pastor, la vida verdadera, Emmanuel, Dios con nosotros, la puerta, bueno, de todo, el maestro, Mesías, un montón de nombres. Entonces, el Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu que Santo. Es interesante. Sin embargo, hay un versículo que es Isaías, que yo le pedí, Isaías capítulo 9, verso 6, hace una mención acerca del Padre y lo nombra como Padre, pero hace la referencia a una profecía de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es interesante que ayer hablamos acerca de la metamorfosis de Jesús como hijo, que dice que iba a ser un varón a María y dice que iba a ser un hijo. Y ahí dice, hijo nos es dado, no dice hijo es, sino hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, llamaréis su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y qué nombre? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué el concepto Padre para Cristo, cuando después Él pasa al concepto Padre, al Dios Todopoderoso, y desde entonces le llamamos Padre Nuestro, como oramos ahí en el libro de Mateo 6:9, que le digo, y cuando oren así, Padre Nuestro? ¿Por qué Dios quiere que hagamos una identidad paternal?
En el Antiguo Testamento, antes que comenzara el sacerdocio levítico, cuando no habían tribus, no había nacido Aarón, no había nacido Moisés. ¿Cuál era el sacerdote? Donde Dios manifestaba su fe y su sacerdocio a través del Padre. Y esto comenzamos desde la época de Adán, antediluviana, porque ¿cómo aprendió Caín y Abel a levantar un altar? ¿De quién lo aprendió? De su padre. Y esto es interesante. La mamá no levantaba altar. No hay un solo versículo en la Biblia que dice que se levantó a hacer Sara un altar, ni Rebeca un altar, ni Lea un altar, ni Raquel un altar, ni nadie. ¿Quién levantaba los altares? Papá. El primer altar lo levanta Cristo cuando peca Adán y Eva, que se visten de hojitas. Cristo levanta un altar, mata un cordero, con la piel del cordero viste a Adán y Eva, y desde ese entonces le enseña que la redención de su familia estaba en levantar ¿qué? Un altar a Jehová para presentar comida. No, ¿qué se ponía en el altar? Un cordero. Porque desde esos entonces a Jesús era representado por su lado ¿qué? ¿Por su lado qué? Femenino. Aunque se le llamaba león de la tribu de Judá, la representación de la muerte de Cristo era en su fase del lado izquierdo. Bueno, los que vinieron allí están entendiendo el lenguaje que yo estoy hablando. ¿Ok? Por la fase de la misericordia del lado de la mujer. Interesante. Es decir, que papá tenía que estar levantando un altar, y si se mudaban tenían que levantar un altar. ¿Por qué? Porque al levantar el altar esa era la manera en que él desarrollaba el sacerdocio paterno en su casa. Ayer yo dije de las cualidades que Dios había puesto, que había sido fuerza, razón, le dio al hombre justicia. Yo le dije que le había dado ¿qué? Sacerdocio. Pero el problema es que el diablo le teme tanto al sacerdocio de un hombre que se inventó de que los hombres realmente su labor en esta tierra es ser proveedores. Y desde que un niño nace varón, lo primero que le enseñan, usted tiene que aprender a trabajar, porque usted un día tendrá que mantener una casa, y usted tiene que trabajar para que usted mantenga a su mujer y a sus hijos. Y desde que son chiquitos los niños quisieran jugar y quisieran haber salido a otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que se le enseña al niño varón es que su vida está convulsionada y dirigida ¿a qué? A trabajar. Porque tiene que mantener y ser proveedor de una familia, tiene que proveer una casa, comida, muebles, educación. Óyeme, la verdad que yo no los envidio, porque tiene que ser estresante que desde que tú tienes 3 o 4 años te están metiendo en la cabeza que lo único que tienes que trabajar. Y yo estoy segura que aquí tienen que haber hombres que comenzaron a trabajar a muy temprana edad. Yo conocí un caballero que comenzó a trabajar como a los 4 o 5 años, ya trabajaba en la finca con su papá. Tengo algunos aquí así que empezaron a trabajar bien jovencitos. Mírala ahí, existen. Y hay mujeres que también, es más, hay mujeres que tuvieron que criar a sus hermanitos, ellas siendo nenas de 6 años, 6, 7 años, tenían que criar a sus hermanitos más pequeños. Para que tú veas que la convulsión al trabajo le robó al hombre lo que Dios le dio como diseño principal. Y el primer diseño que Dios le hace a Adán es que Adán iba a ser el sacerdote de su casa. Le enseñó a sus hijos a levantar un altar. El problema es que le enseñó a los dos lo mismo y siempre hay un hijo que sale rebelde. Y a veces me apena cuando veo a los padres preguntándose ¿qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? Si lo mismo que le enseñamos a este, le enseñamos al otro. Las mismas penas para uno, para el otro, el mismo abrazo, beso, lo mismo.
electricista, conductor, maestro, abogado, médico, no importa, mecánico, no importa. Una cosa es tu oficio, otra cosa es tu llamado. Y el llamado que Dios le hizo a cada hombre es ser ¿qué? Sacerdote de su casa. Era el encargado de levantar un altar y velar por la vida espiritual de su familia, velar para que su familia temiera a Jehová. Lo vemos ahí claramente en Adán, cómo Adán comenzó y así todas las generaciones, Seth y todas sus generaciones. Lo vemos con Noé. Cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Dice el libro de Génesis. Levantó un altar a Jehová fragante con los animales que habían sobrevivido en el arca, y así enseñó a sus hijos. Y ahí está Sem, que de donde salen los judíos, es de los semitas. Por eso a los judíos se llaman semitas, porque vienen de Sem. Los cananeos salen de Jafet, y los que estaban en las costas salieron, de Cam salieron los cananeos, y de Jafet todos los que habitan en las costas. Entonces, vemos que ahí Noé siguió la trayectoria. De Noé sale Abraham. Y Dios le dio una palabra muy clave, y yo quiero que este versículo si lo pongamos, que dice en Génesis 22, 18, esta es la declaración que Dios hace a Abraham, que para mí me parece extraordinaria. Lo dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. Si hay una cosa que Dios dice, mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Cuando un hombre obedece la voz de Dios, es un hombre que aprende a levantar un altar de bendición a su casa. Pero no es lo que lamentablemente los hombres, el altar favorito de los hombres se llama televisor. Y perdonen que arranco con los marrones en la cabeza. En nuestras casas hay un altar para poner los platos, hay un altar para poner la computadora, hay un altar para el televisor, y a veces cuesta bastante caro porque para poner un televisor los muebles son costosos. Las mujeres tenemos un altar para poner el microondas, o un altarcito que a veces para poner figuritas y cositas que nos regalan. Más vale el mueblecito ese que todo lo que está allá adentro. Pero no hay un altar a Jehová en nuestras casas. ¿En cuántas de nuestras casas hay un altar a Jehová? Y dice: oye, mamá, pero como que usted habla como que un altar, como que eso me suena como que medio raro. Pues no te suene raro, porque la palabra altar está en toda la Biblia, donde se levantaba un lugar especial para servir al Señor. Y yo recuerdo cuando el Señor a mí me amonestó sobre eso, porque en mi casa tenemos para cada cosa hay un mueble, ¿ok? Hasta tenemos un mueble grandísimo para poner fotos y para poner cosas. Pero en mi casa no había un solo lugar que cuando mis hijos caminaban por la casa se acordaban de que este lugar era especial para Dios. A veces nuestra sala, la sala de nuestra casa, está acomodada de tal manera que todos los muebles miran hacia el televisor. Si nosotros quisiéramos pasar por ejemplo, pasaran varios cientos de años y nosotros quedáramos atrás en la historia como la prehistoria, y un día vinieran unos exploradores, como la gente que hace, ¿cómo se llaman? Los que excavan, arqueólogos, a desenterrar nuestras culturas, y vieran que los muebles que desentierran, ahí están todos los muebles y todo está alrededor de una cajita. Ellos van a quedar decir: oh, ya descubrimos cuál era el Dios de esta gente, de esta civilización pasada. Porque todas las casas tenían en medio círculo, todo mirando hacia dónde, hacia una cajita o una cajota. Lamentablemente en nuestras casas Cristo no es el centro ni de reunión. Cuando nos sentamos a la mesa es a comer, y si nos sentamos a la sala es a ver televisión. ¿Dónde está el altar a Jehová para sentarnos a alabarlo?
¿Dónde están las cosas que cuando los hijos pasan recuerdan en la casa que eso es de Jehová? Recuerdo cuando Dios me invitó a hacer el primer altar al Señor. Llegaban los hermanitos de la iglesia y los tenían todos confundidos. Porque tengo un cuadro de Jesús que mide 4 pies. No sé si lo han visto cuando yo hago mis transmisiones, a veces pongo de fondo mi cuadro. Mide como 4 pies y medio por 3, más o menos. Casi así como el cuadro ese que ustedes tienen allí. Una cosa bastante grande. Y tengo así mi cuadro en grandote, y tengo mi mesa. En mi mesa tengo mi menorá, que es el candelabro de los 7 brazos, y tengo un arca del pacto con los ángeles y todos. Allá adentro tengo las piedras con los nombres de mis hijos, todos mis hijos, y ahí yo me puedo orar. Y tengo unas manos en piedra de ónix de oración, y tengo todo lo que me recuerda a Dios. Tengo un shofar. Nosotros tocamos el shofar cuando va a bajar el sol en mi casa. Bueno, mi esposo sale afuera y tocamos 3 veces el shofar para anunciarle a todo el vecindario que el sábado llegó. Y tengo el shofar y tengo los instrumentos musicales y todo. Y ahora cuando me iban los hermanos y decían: ay, hermana, que tu casa es muy rara. Y yo: ¿por qué, hermana? Ay, hermana, porque es que con ese cuadro me parece que son católicos. Pero cuando veo todos esos con panderos y todo eso, pienso que son pentecostales. Pero cuando veo así el candelabro y todo eso, entonces te parece judía. Hermana, ¿qué usted es? Yo digo: bueno, no se preocupe, le pongo los libros de Elena de White y que soy. Si pongo los libros de Elena de White, ¿qué soy? Entonces soy adventista. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente que si nosotros tenemos un cuadro de Jesús, somos católicos. Si prendemos una vela, peor. Si tenemos una menorá, somos judíos. Si tenemos panderos, somos evangélicos. ¿Cuándo somos de Cristo? Pues déjame decirle que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hay panderos, ¿sí o no? ¿Estaba Jesús, sí o no? Estaba tanto que hablamos de santuario, pero no podemos ver un candelabro. ¿Estaba el candelabro? Pues claro. Es más, lo hay en el cielo. Porque dice que Juan vio en visión a Cristo paseándose entre ¿qué? Entre los 7 candeleros. El problema es que nos parece raro ver en nuestras casas toda esa simbología que nos recuerda a Dios, pero no nos parece raro sentarnos a ver una televisión donde matan con una metralleta 24 y con una arma blanca de cabeza a unos cuantos, y todo el mundo dice wow. Y le preguntan a la mamá: ¿cuáles son sus películas favoritas de terror? Chucky. Eso no le parece raro a nadie. No le parece raro a nadie sentarse a ver una película de vida pornográfica donde se hablan muchísimas malas palabras, donde se viola a una mujer, donde se hace sexo frente a los niños. Eso no nos parece raro, pero nos puede parecer raro tener un cuadro de Cristo, nos parece raro tener una mesa y tener la Biblia, y tener los cánticos y tener instrumentos musicales. A eso nos parece raro, para que usted vea cómo el diablo nos ha robado a nosotros el derecho de ser sacerdotes de nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos cambió la mente. Porque a lo malo llamamos bueno y a lo bueno, malo. ¿Qué pasa cuando un padre pierde el llamado, pierde la visión de ser sacerdote? Le pasa como a Elí. ¿Recuerdan a Elí? Elí no solamente tenía un sacerdocio paterno, era sacerdote de verdad. Era sacerdote del santuario. Pero Elí había perdido su misión sacerdotal. Y usted sabe cuál es la primera que perdió: la de su casa. ¿Por qué no es a cuánta gente tú alcanzas? Recuerdo cuando el Señor me dijo: saca a los niños de la escuela y dale homeschool. Y yo le dije: Señor, yo nunca he dado homeschool. Apenas sé dar una buena clase en la escuela. Y
yo pues pensaba que yo me estaba preparando para ser pastora o evangelista, no sé, algo que el Señor quisiera hacer conmigo. Y de repente de todos mis sueños se vieron hacia añicos, cuando Dios me dijo, saca a tus hijos y dale homeschool. Y yo me metí en eso por 8 años. Y yo, había momentos que yo lloraba porque ¿qué hacía? Era maestra de mis hijos todos los días, de 8 a 2:30. Era mamá de 2:30 hasta el otro día. Dirigía 3 clubes de conquistadores, 3 coros, y le daba a mi esposo una que otra campaña. Yo no tenía vida. Y yo decía, Señor, ¿y cuándo yo un día podré hacer lo que me gusta hacer? Bueno, para lo que supuestamente me prepare. Y el Señor me dijo, si logras sembrar el amor de Dios en el corazón de tus hijos, podrás sembrar el amor de Dios en el corazón del mundo. Porque no hay una misión más difícil en esta tierra que sembrar el amor de Dios en el corazón de un hijo. Si tú logras sembrar el corazón de mi amor en el corazón de tus hijos, tú lo podrás sembrar en el mundo. Yo quiero decirle que mis mejores maestros de evangelismo fueron mis hijos. Ellos me enseñaron a cómo sembrar, no como yo había aprendido en la universidad, a marronazo limpio, sino a sembrar con amor y decir la verdad. Porque a los hijos cuando comienzan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque el hijo no te escucha predicando, te ve viviendo. Ya tú le puedes ocultar a un hijo que te ve todos los días cuando se te pase, te sale la bestia apocalíptica en un coraje. Porque no es que yo le diga a mis hijos del amor, es que mira que probaba mi paciencia y cada vez que me salía la bestia del apocalipsis, y los cuernos hacían... Y a esa mujer que se le salía la bestia, después tenía que ir al sábado a predicar. Y el lunes, martes, miércoles, jueves daba clases de Biblia, de matemática, de qué, de español. Oye, ¿usted piensa que eso es fácil? No, no es fácil. El tratar de ser un ejemplo para nuestros hijos cuando te quitas la ropa de pastora o de pastor, no es fácil. Porque los hijos saben de uno todo, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, el sacerdocio más difícil es el de la casa. Y si algo me enseñó la pandemia es que la verdadera iglesia no es esta. Porque cuando no nos pudimos reunir, a lo menos ustedes sí sé que se reunieron, pero en Puerto Rico nos cerraron cerrados. Y no podíamos ir a la iglesia y mi esposo regresó a casa. Y no podía visitar a los hermanos. Entonces descubrimos que nuestra verdadera iglesia más importante eran nuestros hijos y nosotros. Ahí fue que yo abrí mi canal el 1 de abril, comencé porque si yo dejo de predicar yo creo que me da una convulsión. Y decidí empezar a predicar todos los días desde mis páginas. Lo que se ha formado, lo que ellos mismos llamaron la iglesia sin paredes, que ahora mismo están ahí conectados. Están viendo nuestro culto. Y descubrí que la iglesia más importante era la pequeña iglesia de mi casa. Que aunque no nos podíamos reunir en un templo, en un edificio, mi casa era ese edificio. Y yo necesitaba que ese sacerdocio que mis hijos habían visto por tantos años de un padre pastor y una madre evangelista y el padre de las iglesias y la madre volando, ese ministerio ya no tenía valor, porque el valor más importante es el ministerio que se hace en casa. Y si algunos, yo sé que ella sigue mi ministerio, pero una de las cosas que más disfrutamos fue cuando abrimos nuestra casa para que nuestros hijos participaran. Y mis hijos cantaban y predicaban y daban ejercicios bíblicos, hacíamos un bien en la sociedad de jóvenes para todo el mundo. Es verdad que nos moríamos de la risa porque mis hijos son muy naturales. Y entonces abrimos nuestra casa
Y desde mi casa dábamos el culto, dábamos Santa Cena, dimos 3 Santas Cenas desde la casa, en vivo. Entonces cuando comenzamos a descubrir que de qué nos va el trabajo, la pandemia, mucha gente perdió el trabajo, mucha gente no pudo ir al trabajo, mucha gente, los niños no iban a la escuela. Los padres descubrieron que no podían soportar los niños. ¿Saben cuántos padres disfrutan dejar un niño en la escuela? Gracias, Señor. Gracias por la escuela. Porque yo lo dejo aquí, no lo dejo hasta las 3 de la tarde. Pero te tuviste que comer tus hijos día y noche. Hay mujeres que decían, mi amor, no tienes que trabajar, no, mi amor, no hay que trabajar hoy. Dios mío, que yo hablo con este hombre el día entero en esta casa. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos a tener un sacerdocio. Todo nos molesta, nos pesa. Estar lejos es la ley, estar cerca es incómodo. Vernos en rostro todos los días, comer juntos, estar juntos el día entero nos es incómodo, porque eso es lo que ha hecho el diablo. Nos hizo sentir felices a la distancia e incómodos en la cercanía. Nos quitó ese sacerdocio. Y yo pienso que cada vez que sucede algo en el mundo, sea una guerra como lo que está pasando en Ucrania, sea lo que pasó con nosotros en la pandemia, Dios nos está enseñando que la parte más importante de nuestro sacerdocio en la casa. Por años no hubo sacerdote que interviniera. Ahí teníamos nosotros a Job, que dice la escritura acerca de Job, que Job cada vez que sus hijos hacían una fiesta, que hacía, dice que él, pensando que sus hijos pudieron haber en aquella fiesta haber blasfemado el nombre de Dios o ofendido a Dios, ¿qué hacía cada mañana? Hacía un altar para pedir el perdón por los pecados de los hijos. A él no le invitaron a la fiesta. Él no sabe qué hicieron, pero aunque él como padre no sabía qué hicieron los hijos, levantaba un altar, sacrificaba un cordero y pedía perdón por los pecados de los hijos por si habían cometido uno. Eso se llama sacerdocio. Pero hoy los padres viven comprometidos con el trabajo, con los amigos, con el deporte, con tantas cosas, pero no tienen compromiso con Dios y su familia. Y yo quiero decirte que la única pregunta que Dios te va a hacer cuando venga será una: ¿dónde están los hijos que te di? Y que vas a decir, ay no, Señor, porque yo tenía un trabajo y empezaba a las 4 de la mañana y yo terminaba a las 10 de la noche y yo no tenía tiempo. Ah, Señor, que yo también necesitaba como que bajar el flow de todas las ansiedades y yo me iba con los amigos, me iba a pescar. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero nosotros como padres tenemos que tener tiempo primero para Dios, para la familia y después corre lo demás. Ese es el orden. Dios, nosotros, la familia. Porque van a venir tiempos muy peligrosos. Hoy nuestros hijos, las escuelas que eran supuestamente los lugares más seguros donde nuestros hijos podían estar, hoy es el sitio más inseguro. No solamente en lo físico, porque ya ustedes saben lo que está pasando en la escuela de los Estados Unidos, que hasta un niño de 12 años, de 5 años, de 10 años puede llevar un arma y matar a sus compañeros. No solamente las escuelas se han convertido en un lugar peligroso físicamente, sino moralmente por la nueva agenda que se le está enseñando a los niños de perspectiva de género. Y hoy manda usted una niña en traje a la escuela y mañana le regresan un niño con el pelo cortado y un pantalón diciendo, mamá, me gustan las nenas. Y lo único que usted necesita tener son 5 años, porque eso están enseñados desde kinder. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Cómo usted contrarresta todo lo que el diablo está haciendo para destruir la familia? Levantando un altar en tu casa. Y un altar de amor, no es un altar de que quédate quieto, no te muevas, estamos en el culto, no se pide. Óyeme, porque es que no hay cosa peor que hagan un culto de familia para que te hagan las orejas. Es un culto donde todo el mundo es feliz, es un culto donde vamos a cantar, un culto donde vamos no a leer una lección aburrida. Por favor, no haga eso con los niños, vamos a hacer una ilustración, tengan iniciativa, que los niños se sientan llamados, felices, que sientan que Jesús es un Dios que se sabe sentar en la alfombra para compartir con ellos un canto y con una historia. Que nuestros hijos, además de ver televisión día y noche, o están pegados al celular como si nosotros tuviéramos una conexión, qué sé yo. Ay, ay, ay.
Qué lindo será que un día los hijos salgan y encuentren a papá y a mamá arrodillados en la sala orando. Yo prefiero que mis hijos, cuando se levanten a las 4 de la mañana, me encuentren en la sala orando y no viendo tonteras en el celular. Porque nosotros predicamos con nuestro testimonio, no con nuestras palabras. A veces nuestros actos hablan tan fuerte que las palabras no se escuchan. Porque no es lo que usted le diga a su hijo, es lo que usted le muestre. Elí cometió un terrible error. Yo voy a mencionar el caso de Elí versus, bueno, no quiero hacer la comparación de Ana, pero ustedes conocen exactamente la historia de Ana, una mujer que no tenía hijos, pero tenía una rival en su propia casa, que era la segunda esposa de su marido, y de eso un tema un poquito cranky para hablar ahora. Pero pobre mujer, amada por su marido, odiada por su partner, porque el marido pensaba que ella tenía que ser la best friend. ¿Cómo se puede pensar que dos mujeres que tienen un mismo hombre van a ser best friend? Bueno, hay que ser árabe para eso. Sí, de la única manera que yo lo entiendo es que hay que ser árabe, pero aquí yo creo que ninguna lo es. Pero miren lo que dice en el libro 1 de Samuel. El trabajo que hizo Ana con Samuel dio fruto. Porque aunque el Cana no fue un buen sacerdote de su casa, el Cana no fue, pero el tema no hoy es el Cana no fue un buen sacerdote de su casa, porque esto de tener dos mujeres no era plan de Dios. Y él no podía visualizar. Dice la palabra que cuando Ana tuvo a Samuel, no volvió al templo hasta que lo destetó. Y los niños se destetaban a la edad de 7 años. A mí me faltaban 2 años y cumplía el requisito de Ana, porque yo desteté al niño a los 5. El último hijo mío lo desteté a los 5 años, que ya yo lo amamantaba de pie. Y yo estaba en la cocina y el muchacho pegado. Le dije, mi amor, esto está muy grande para eso. Miren, así lo miraba yo. Después a los 7 lo lleva. Y aquí voy a aprovechar y voy a decir algo de los niños que son tan marginados. Porque tras que los niños no tienen sacerdocio en su casa por parte de sus padres, a veces vienen a la iglesia y lo único que le dan, la lección de escuela sabática de adulto dura casi 45 minutos. Pero le dan ¿cuánto para rincar infantil? 5 minutos. Y a veces ni las sillas que los niños se sientan son cómodas para ellos, porque son muy altas. Tú ves que los piecitos de los nenes están como que en el aire. Porque ni le hacemos salones apropiados para su edad, porque son el sector más marginado. Pero decimos que los niños son el futuro de la iglesia. No, señor, los niños no son el futuro de ninguna iglesia. Los niños son el presente de la iglesia, y sobre ellos está la profecía de Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y tendrán sueños y visiones. Y a esos niños son los que marginamos y no permitimos que se bauticen si no tienen 12 años, y no les permitimos tomar una santa cena porque no está bautizado. Usted me puede decir dónde dice eso la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que un niño para tomar una santa cena tiene que tener 12 años? ¿O tiene que estar bautizado? Esto lo dije en esa de Madison, pero tengo que aprovechar que tengo la Andrea ahora aquí. Porque eso es un invento de nosotros. Entonces otras personas me dicen, no, porque los niños no pueden tomar la santa cena porque no la entienden. ¿Y usted la entiende? ¿Usted sabe qué significa tomar la santa cena? Usted se preparó. Y yo dije, y lo repito aquí, hay diáconos de ancianos que pueden picar el pan y servir la santa cena, y están más incapacitados que un niño, porque el niño será travieso y quizás no puede entender toda la teología, pero tiene un corazón más puro, porque usted está bautizado
pornografía. ¿Quién está más listo para tomar la Santa Cena? ¿Quién está más listo para tomar la Santa Cena? El niño. Cuando un padre y una madre hacen sacerdocio en su casa, preparan niños como Samuel. Y mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Primero de Samuel, en el capítulo 3. Primero, a ver si me ayudan, perdón, me están esperando el versículo 18 primero. El capítulo 2, verso 11. Verso 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué palabra dice? El niño ministraba delante de Jehová del sacerdote Elí. No dice que el niño era un siervo que limpiaba mesas y limpiaba como lo ponen en los cuadritos, que lo ponen a limpiar las mesitas. La palabra que está ahí es ministrar. Es decir, un niño en el Antiguo Testamento es un niño de 7 a 12 años. A los 12 años se le consideraba joven. Interesante. Pero dice ahí que cuando Elcana dejó al niño, el niño ministraba delante no de Elí, sino delante de quién? De Jehová. Usted se pastor, imagínense que nosotros podemos tener niños que ministren delante de Jehová de los 7 años. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, le dije a mi esposo, tú tienes que inventarte a ser niño diácono de los 7 años en adelante. Pero de los 7 años, dije, claro, porque si lo haces de más, el niño no participa. Y ya mi niño tenía 7 años, y yo quería que mi hijo ministrara delante de Jehová. Así que nos inventamos, ¿verdad? Que nos tuvimos que meter a 4 palos por la junta, porque no querían. Y yo le dije, ¿a la buena o a la mala? Porque mis hijos tienen que servir al Señor. Pero aquí dice, el niño ministraba delante de Jehová del sacerdote Elí. Ahora miren lo que dice en el capítulo 3, verso 1. El joven Samuel, porque ya ahí habla acerca de todo el capítulo 2, habla de varias cosas. Ahora mira lo que dice el capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba delante de Jehová, es decir, llevaba desde los 7 años que lo llevaron, quizás ahora tenía 12 años, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, delante de Dios. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, y no había visión manifiesta, es decir, ya Dios no se manifestaba en Elí. ¿Por qué? Bueno, porque Elí había perdido su función ministerial, no solamente con el sacerdocio, sino con sus hijos, y sus hijos cometían unas aberraciones de pecado que yo prefiero no mencionar aquí porque tengo una audiencia infantil. Pero los pecados de los hijos de Elí rayaban en la inmoralidad. Y el papá, usted sabe lo que dice patriarcas y profetas, que Elí no reprendía a sus hijos para no entrar en una discusión con ellos, para no tener que estorbarlos. ¿Sabe que es la misma decisión que hemos tomado nosotros los países? Mira, yo no voy a meter en hijos con mis hijos, ya ellos son grandes, yo no les voy a dar. A veces por nosotros no crear incomodidad en nuestros hijos. Hoy yo le digo a mis hijos, mire, hoy mis hijos son adultos. El más chiquito tiene 24, la mayor tiene 32. Yo soy su amiga madre. Antes yo era su mamá, amiga. Cuando era más chiquito yo era mamá, amiga. Ahora yo soy diverso. Yo soy amiga, mamá. Como amiga, hablamos, nos contamos todo. Pero quédeme decirte, cuando yo veo que las cosas comienzan a ponerse media de otro color, me sale la mamá, no gallina, la leona. Y mis hijos saben que yo les digo una cosa, yo nunca voy a soltar. A mí me dieron la maternidad, yo muero madre. Yo soy madre y muero madre. Y el día que yo vea algo mal, voy a tratar de decirlo lo más bonito posible, pero si no me sale como sale, te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a cometer el mismo error de mi hijo.
que por tratar de evitarse problemas con los hijos, los dejaron, los dejó ir. Y yo le dije una vez a mis hijos, y se lo digo a todo el mundo, hay gente, mucha gente que dice, no, yo quiero que ore por mí. No hay problema, que yo tengo dos maneras de orar. Cuando yo voy a orar para bendecirle, digo, Señor, levanto estas manos y bendice, prospera, da salud, conduce, protege, guía, Señor, libera, rompe cadenas. Ahí estamos orando con las manos. Pero como yo le digo a mis hijos, el día que yo sepa que ustedes están mal, mi oración, las manos se van a levantar igual. Pero mi oración, Señor, agárralos sin misericordia, estrújalos en el fango, sácale los dientes, álale el pelo, llévalos de un lado al otro, casi ahogados en el agua, pero sálvalos. Pero no los bendiga si están haciendo algo malo. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios que bendiga a mis hijos si están haciendo algo malo? Pues no los bendigas. Hazle pasar por la aflicción. Todo lo que tú tengas que zarandearlo, sacúdelo. Porque yo lo prefiero ciego, salvo. Tuerto, manco, cojo, pero salvos. No los prosperes. Si te están robando, si no te están devolviendo los diezmos, si no están siendo fiel, no los prosperes. No, solo protégelos, pero no los bendigas. Y un día mi señor me dice, mami, pero eso es en serio. ¿Es en serio que tú oras así? Yo digo, sí, mi amor. Me dice, y no me da dolor de madre levantar las manos y decirle, Señor, sacude la vida de mis hijos, estrújalo. Y no, porque Dios me ha hecho lo mismo a mí. Dios es Padre. Y usted va a sentir el azotito de Dios cuando Dios lo deja de bendecir y usted comienza a enfermarse y pierde el trabajo y le chocan el carro y comienza a pasar un montón de calamidades y dice, ay no, espérate, pero ¿qué está pasando? Porque no, todo lo que está pasando es malo. Bueno, ¿tú tienes un Dios que es qué? ¿Tú tienes un Dios qué? Padre. Y Dios dice que Él nos va a azotar, dice el libro de Hebreos, que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota al que tiene por qué, por hijo. Y dice, y esta disciplina puede ser que no sea inicialmente ocasión de qué, de gozo, pero va a ser para tu santidad. Él no hizo eso, pero mira lo que sí, cómo Dios bendijo a Samuel. Y ahora pónganse en el cinturón porque lo que voy a explicar ahora puede ser que usted se equivoque. Póngaselo, vamos. Versículo 2 en adelante, mi amiga me lo va pasando a medida que lo voy leyendo. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, eso significa en su cuarto, donde estaba en Silo, eso era cuando el santuario estaba en Silo, no era el templo, porque todavía el templo lo hace Salomón, todavía estaba la casa de reunión en telas, pero había un aposento para el sacerdote, dice. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Samuel, mira dónde estaba una cosa. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, o donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió ¿qué? ¿Dónde dormía Samuel? ¿Ah? No escucho, yo soy sorda. Ok, dormía en el templo de Jehová, ¿en qué parte? ¿Y dónde estaba el arca de Dios? Pero aquí en el lugar santísimo nadie podía entrar. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que hace un trapo de nene durmiendo frente al altar del pacto. Dime. Un mocoso de esto que lo
porque no lo estimó, porque le dijo, mira, yo voy a ungir uno de tus hijos rey. David no. David que se queda en el campo porque él no está capaz para esto. Y pasaron los 7 muchachitos y ninguno era. Dice, o sea, que se te acabaron. No, yo tengo una allá abajo con las ovejas. No comemos hasta que no venga. Y Dios le dijo, unge lo que seres. Lo que desvaloró el padre, lo que desestimaron sus hermanos, ¿quién lo estima? Dios. Hoy nosotros no le damos participación a los niños, no saben ni qué hacer las cosas. Sin embargo, Elí no podía, siendo sumo sacerdote, no podía dormir en el lugar santísimo. Pero ¿quién dormía todas las noches? Samuel, frente al arca, desenrollaba su camino y se dormía. Con razón, cuando Dios habló, lo escuchó así. ¿Por qué? Yo sí lo tenía al lado. Tenía al lado. Eso es impensable, pastor. Y ahora me dicen que los niños no pueden subir a la plataforma. Recuerdo cuando teníamos iglesia que nos decían, no, los niños en la parte de abajo, porque los niños no pueden subir porque esto es sagrado. Yo creo que tendríamos nosotros, adultos, bajarnos y dejar que los niños suban. ¿Sí o no? ¿Ah? Y esos son los niños a los que nosotros abandonamos al no tener un sacerdocio paterno. Pero tuvimos una Ana que supo hacer su trabajo y Dios recompensó el trabajo sacerdotal que Ana hizo, porque no fue el Cana, fue Ana, y Dios le concedió a su hijo el privilegio que no se le ha dado a ningún sumo sacerdote en ninguna parte de la historia de Israel, solo Samuel. Pero mira lo que le pasa a los hijos de Elí por haber incumplido su sacerdocio paterno. Y a mí me parece tan extraño que saltamos todas las veces que Samuel corrió a donde Elí, porque a él jamás se le ocurrió que era Dios que lo estaba llamando, iba cada vez que Dios lo llamaba. Sin embargo, mire lo que dice en el versículo, el mensaje que Dios le da a Samuel, y está en el versículo 11 en adelante. He aquí haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñarán a los oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí. Escuche eso. Y mira, yo siempre le digo a la gente que si tú quieres leer la Biblia para ti, donde quiera que pongan otro nombre, pon el tuyo. ¿Cómo diría esto? Aquel día yo despertaré contra Liz todas las cosas que he dicho sobre su casa. He comenzado y acabaré también. Si tú pones tu nombre ahí, ¿no te parece como que ese versículo va a ser muy duro? Y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No es que era la primera vez que Dios le daba este mensaje a Elí. Dios le había dado este mensaje a Elí tantas veces, pero él lo ignoró porque no quería tener confrontaciones. Y él le dice, él sabe la iniquidad de su casa, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha ¿qué significa estorbado? No los ha molestado, no le ha dicho nada, no los ha corregido, los ha dejado a la libre, que allá el Espíritu Santo se encargue. Sí, hay una obra del Espíritu Santo, pero hay una obra, esto es igual cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Jesús no se pone frente a la piedra y le dice, piedra, muévete. ¿Qué Dios dijo? Muevan la piedra. Porque la piedra Dios no la mueve, porque la piedra la pueden mover los hombres. Lo que los hombres no pueden hacer son resucitar a un muerto. Si tú mueves la piedra y haces tu trabajo, Jesús hace el suyo. Jesús resucita el muerto, pero tú mueves la piedra. Porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Siguiente versículo.
Y por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con presentes. Y a mí me está pareciendo que este no es un mensaje adecuado para un niño. Juzguen ustedes. ¿Usted cree que ese es un mensaje que se le debe dar a un niño de 12 años? O de 13 años, para que le diga al sacerdote del pueblo? Yo creo que como que Dios sobreestimó a este niño. Y dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión. Elí, próximo. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él le respondió, heme aquí. ¿Qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégame que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habla contigo. ¿Tú sabes lo que acaba de hacer Elí? ¿Ah? Amenaza a Samuel. Oye, pero es que el tipo está loco. Allí como que lo amenaza y dice, mira, tú no sabes que todo lo que Jehová te puede hacer a ti si tú me lo encubres. Y dice ahí, y Samuel se lo manifestó que todo, sin encubrirle nada. Así son los niños que cuando van a decir las cosas, dicen las cosas como son. Entonces él dijo, mira la oración de Elí, corta y al punto. Jehová es, haga lo que bien le parezca. Ven aquí. Si Dios te mandara un mensaje de decir, mira, yo voy a eliminar tu casa, tus hijos los voy a matar en una guerra, los voy a eliminar. ¿Esa es la oración que tú vas a decir? Pero qué fácil decir, a ver si me encuentro lo que quiere. Yo no sé cómo reaccionarían los hombres, pero yo les puedo asegurar que las mujeres dicen, ¿qué? ¿Qué hijo mío? ¡No, Señor! ¡Allá empezamos nosotras a llorar y a clamar! ¡No, Señor! ¡Por favor! ¡Déjate a mí! Porque nosotras, tú sabes, somos bien dramáticas. Una mujer no se queda con que te voy a matar el hijo, pues, mátalo. Pero qué fácil se le hizo a ella decir, pues, haga Dios lo que quiera. Y pasó así. Porque no solamente murieron los hijos de Elí en la batalla, se robaron el arca, murieron los dos hijos de Elí. El que vino a decirle a Elí, mira, tus hijos murieron en la batalla, se llevó el arca, se le dio un soponcio a Elí, cayó para atrás y se entucó. Entonces cuando la nuera que estaba embarazada de uno de los hijos le dan la noticia que el marido se había muerto, ve cómo cae reventado el suegro y muere, ella se pone de parto y pare un hijo y muere. Eso es resumiéndole la historia que pudiéramos estar leyendo. Mueren los hijos, muere Elí, muere la nuera, nace un niño, pero no hereda el sacerdocio de su abuelo ni de su padre. Quien hereda el sacerdocio es Samuel. Porque así Dios castiga cuando incumplimos nuestro sacerdocio paterno. Mire a ver si no es necesario ponerse que las pilas. Porque para Dios es importante, es lo más importante. No todas las iglesias tienen buenas maestras de niños, tengo que decir la verdad. Tuvimos iglesias donde tenían las maestras, eran excelentes,
hacían juegos y muñequitos, y los niños jugaban y que se ponían y que se vestían de cabrita y no sé qué. Pero teníamos otra. Mi tarea era que mis hijos tuvieran la mejor lección de escuela sabática de domingo a viernes. Si el sábado venía la maestra o no, mis hijos ya se sabían la lección, se sabían toda la historia. Es más, yo podía ser los maestros, porque quien tiene que preocuparse por la salvación de sus hijos son los padres. ¿O usted pretende que el pastor Emilio Perche le salve a todos a ustedes los hijos? Él tiene hijos, él tiene bastante para poder preocuparse. Él tiene el sacerdocio de la iglesia, pero el sacerdocio de los hijos lo tienen ustedes. Dejen de estar regalándole su sacerdocio al pastor, al anciano, al maestro de la escuela, al maestro de la clasecita, porque el sacerdocio es nuestro. Déjanos pecar hoy. Estamos en tiempo. Permítame encerrar en los minutos que me quedan con una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Lucas capítulo 15. Y voy a enseñarles el otro secreto, el último secreto del sacerdocio paterno. No es el único, pero famoso. La parábola del hijo pródigo nos enseña algo bien interesante. Mañana tocaré la de la dracma perdida para las mamás. Pero hoy permítanme tocar lo más importante de esta historia, que es una parábola. Pero déjenme explicarle algo acerca de estas tres parábolas. En el capítulo 15 habla de tres parábolas que Dios hizo una detrás de la otra, porque no están unas por un lado y otras por el otro. De tres cosas que se pierden. En una se pierden cuántas ovejas. ¿Pero cuántas ovejas eran? ¿Eran qué? 100 ovejas y se pierde una. Luego nos habla de una mujer que tiene ¿cuántas dracmas? ¿Cuántas? 10. Eso es matemática. Una de 100 y una de qué? De 10. Y la tercera nos habla de un papá que tenía ¿cuántos hijos? ¿Y cuántos se pierden? Eso es matemático y eso se lo voy a dejar que ustedes investiguen por qué esa parábola usa uno de 100, uno de 10 y uno de 2. Eso es para investigar. Eso no lo contesto aquí. Pareciera que fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Porque las ovejas se pierden fuera de redil, ¿sí o no? Dice que el pastor un día se las lleva para llevarlas a caminar y les va a enseñar algo para los niños para que lo aprendan. Un pastor de ovejas tiene tres palabras para hablarle a sus ovejas. Usted sabe que usted le puede hablar a una oveja y la oveja no lo entiende. Para que una oveja siga al pastor se dice taú, taú. Cuando una oveja escucha taú, se para la oveja y se va detrás del pastor. ¿Cómo dice la oveja? ¿Cómo dice el pastor? No hay ovejas que lo sigan a ustedes. Le voy a dar una segunda oportunidad a ver si mejoran ese tabú. ¿Cómo llama un pastor de oveja? Perfecto. De F a A. Cuando un pastor quiere que la oveja se acueste, le dice la. Y cuando la oveja escucha, ¿qué hace? Se acuesta. ¿Cómo? ¿Para que se acueste? Pero cuando un pastor ve peligro, que viene un lobo, viene un oso, entonces dice la tercera palabra, que es la que le salva la vida. ¡Au!
A ver si lo mejoran. Aúlla como un lobo. Y cuando la oveja escucha que el pastor aúlla como un lobo, lo que le indica es que peligro. Inmediatamente las ovejas corren y hacen un círculo, metiendo todas las cabezas lo más adentro posible. Los corderitos chiquitos los ponen en el centro. Ahí entonces están las mamás y al final están todas las ovejas o los carneros machos para proteger a las madres de la criatura. Oye, eso también me encanta. Pero mi tema hoy no voy a hablar de la oveja, el final no es de la oveja perdida, pero les quería decir este detalle, que las diferencias y similitudes de estas tres parábolas son interesantes, porque en las tres algo se pierde, pero se pierde de maneras diferentes. La oveja se pierde en un viaje que hace el pastor y se puso a mirar pasto ajeno. Y mientras no es que la oveja quería perderse, sino que le pareció siempre como siempre. A nuestros hijos y a la gente le parece que el pasto es más verde al otro lado de la verja que adentro. Así que se pusieron a mirar el pasto verde. Y ya se distrajo. No hay un animal más inmenso en todo el mundo que la oveja. La oveja tú le puedes caminar todo este tramo todos los días. Y si allá tú la dejas sola, no sabe cómo llegar aquí. Porque el GPS no se lo pusieron. Una cabra es diferente, una vaca y un caballo, tú llamas al caballo, le pides, el caballo sabe a dónde llegar. Pero la oveja no. Entonces esa oveja distraídamente se perdió. Ella sabía que estaba perdida. El problema es que no sabía que regresar. Hay hijos que son como las ovejas. Se pierden distraídamente, les llamó la atención algo, no tenían la intención de perderse. No tenían la intención de perderse, pero el pasto del otro lado le pareció más verde. Y cuando una oveja se pierde, un padre que conoce su oveja y sabe que no sabe regresar, ¿qué tiene que hacer? Buscarla. Por eso los padres tienen que aprender a conocer a los hijos. Porque hay hijos que saben que están perdidos, pero sienten una vergüenza tan grande que no saben regresar. No saben regresar. Y toda oveja que se pierde tiene la necesidad de un pastor que lo vaya a buscar, porque sabe que está perdido. Clama, grita, gime, tiene miedo, pero no sabe cómo regresar. Necesitan ser buscados. La dracma se pierde dentro de la casa. Esa ni sabe que está perdida, mucho menos sabe que tiene que regresar. Pero el hijo pródigo, con esto cierro, esto es otra cosa. Miren rápidamente lo que dice en el libro de Lucas capítulo 15, en el versículo 11, y dice ahí en adelante, bueno, del 3, sí, el 11 en adelante. Un hombre tenía dos hijos, ahí vamos con la matemática. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me pertenece, y le repartió la hacienda. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió como lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos, y ahí me detengo. Voy rápido. El padre tiene dos hijos. El hijo menor pide ¿qué? Herencia. Las herencias se dan en vida o en muerte. Supuestamente las herencias se dan en muerte. Cuando un hijo pedía herencia en vida, ¿qué estaba declarando a los padres? Muertos. Pero me parece muy sorprendente cómo el padre no se niega a darle la herencia, ni a él ni al otro. Le dio la herencia a ambos. Y esto es un tema muy grande, pero hoy de este
voy a tomar una pequeña porción nada más, porque tiene 4 ángulos. Esta historia tiene 4 ángulos de la paternidad, pero solamente voy a tocar un ángulo de la paternidad. Y el muchacho dice que pidió la herencia, por lo tanto declara a sus padres muertos. Yo estoy segura que la mamá dice, ay, hijo, pero ¿por qué te vas? ¿Pero por qué haces eso? Si aquí lo tienes todo. Mi papá también le dijo, hijo, pero ¿por qué te vas? Aquí no te falta nada, tienes tu cuarto, tienes tu riqueza, aquí te lo proveemos todo. ¿Por qué te quieres ir? Pues, porque estoy harto de estar en esta casa, porque ya no soporto verlo, porque me cuentan que por allá hay otras cosas y ustedes no me dejan hacer eso. Yo quiero probar, a mí no me digan qué es malo y qué es bueno, yo quiero saber qué es bueno y qué es malo. Así que yo me quiero ir lejos, porque no quiero que me estén sermoneando, no quiero que me estén diciendo, hijo no haga esto, hijo no haga lo otro. Ya. Y yo creo que todos hemos vivido un momento de rebeldía, que tenemos un hijo rebelde que ya no quiere que le pongan el collar, que lo tengan como perrita ahí, 20. No, hay un momento que los muchachos se quitan todo lo que mata a sus padres y se van lejos. Pero yo estoy segura, no lo dice aquí, pero yo estoy segura por lo que sucede después, que yo estoy segura que cuando ese hijo, usted sabe que quizás su papá le dijo tanta cosa, mira que tu mamá se va a poner muy triste, se puede enfermar, que mira que... Cuando uno está rebelde, a uno no le importa si papá llora, mamá llora, come o no. Cuando tú tienes un pensamiento rebelde, no importa. Mira que tus hermanos, no me importa lo que piensen mis hermanos, no me importa lo que piense mi papá, mi mamá, no me importa lo que piensa nadie. La vida es mía, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Palabra importante. Yo estoy segura que antes de que ese niño pasara por el umbral de la casa y se fuera sin mirar atrás y decir, no vengo, padre. No, agarró todo y se fue. Yo estoy segura que aquel padre dijo, hijo, yo quiero que antes que te vayas, yo quiero acordarte algo. Que esta siempre será tu casa. Estas puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Porque aquí siempre tu mamá y tu papá te amarás. ¿Por qué yo estoy segura que esas palabras se dijeron? Por cómo termina la historia. Pero hay padres que cuando los hijos se rebelan se ponen así bravos. Pues si te vas de esta casa no vuelvas. Imagínate que estamos muertos. Porque ya no vas a ser mi hijo ni mi hija. Si tú sales por esta puerta, olvídate de nosotros. Tenga cuidado, decir eso. Porque usted se está bajando al mismo nivel de rebeldía de un muchacho que no sabe lo que hace. Eso es, el sacerdocio paterno deja siempre la puerta de la gracia abierta. El sacerdocio paterno no cierra la puerta de la gracia ante la primera reflexión o acción de rebeldía, porque si fuera así, ni usted ni yo estuviéramos aquí, porque todos tuvimos un momento de rebeldía, todos tuvimos un momento de locura, todos vimos las cosas de otro color y un día le dimos la espalda a Dios y a nuestros padres y hicimos locuras. Y gracias porque Dios siempre dejó la puerta que esa puerta de la gracia tiene que quedar abierta para los hijos. Y puede ser que nuestros hijos nos hieran, nos lastimen, nos saquen el corazón y hagan así, luego lo tiren por las paredes. Eso no importa, porque el sacerdocio paterno tiene gracia divina. Y yo estoy segura que a ese hijo esas palabras no le importaron nada. ¿Qué puerta abierta? ¿Qué? Si yo no vengo para acá nunca. La puedes cerrar cuando te dé la gana, porque para acá yo no vuelvo nunca. No lo haga, no la cierre. Dice el versículo que el muchacho, ¿cómo vivió? Se fue a vivir, ¿dónde? Cerca, 2 cuadras abajo, lejos, donde nadie lo mire, ni le saca una foto, ni su nada. ¿Y cómo vivió? Perdidamente. ¿Usted sabe lo que significaría perdidamente en nuestros tiempos? Lo que son vicios, drogas, alcohol, pop, baile, mujeres, hombres, de todo, por un lado, por el otro.
todos lados. Eso es vivir perdidamente. ¡Wow! Se toca al fondo. Tocó fondo el muchacho. ¡Qué esperanza! Imagínate si al Pablo le hubiesen estado llevando los meses. Mira, aquí tu hijo haciendo esto, mira, aquí tu hijo haciendo esto. Ese papá se hubiese estado por allí. ¿Qué puede hacer un padre cuando el hijo se va lejos? Pues no puede ir a buscarlo como la oveja, pero ¿qué sí puede hacer? ¿Qué puede hacer un padre cuando el hijo se va lejos, rebelde, y no quiere saber de usted ni de nadie? Lo que un hijo no puede impedir es que un padre se ponga de rodillas, levante las manos y ore, interceda y clame por eso. Porque cuando los hijos cierran la puerta del cielo sigue abierta. Y el hijo jamás podrá impedir que tú te conectes con el Dios que puede llegar a donde usted no llega. Porque el Espíritu Santo, los ángeles y Dios pueden llegar donde usted no llega. Y estoy segura que aquel padre estuvo orando día y noche por su hijo, clamaba por su hijo. Pareciera que sus oraciones no tenían resultado. Pasó un año, pasó dos, quizás pasó 3 años y el hijo no regresaba. Y el padre miraba todos los días por el camino a ver cuándo llegaba. Pero no se dio por vencido. ¿Y tú te diste por vencido de los tuyos? ¿Cuántas veces oras por tus hijos? ¿Cuántas veces ayunas por tus hijos? Pero yo le digo, Señor, tú sabes dónde está, cuídalo, protégelo. Yo no estoy hablando de que tú estás diciendo ese tipo de oraciones repetidas sin sentido ni clamor. Por los hijos se dice con el alma. Con los hijos no se dicen oraciones tontas como decir, Padre nuestro que estás en los cielos, bendice los alimentos que nos vamos a comer. Por los hijos se clama con el alma. Mira lo que pasó. Como cuando yo le digo, Señor, alguien pasa momentos difíciles a mis hijos para que levanten la cabeza. Yo creo que el papá un día hizo eso. Señor, no lo bendiga, donde está, no lo prospere, no lo prospere. ¿Qué pasó? ¿Qué llegó? Hambre. Volvamos al versículo. Dice que pasó un momento, llegó, le dio un hambre terrible a aquel muchacho, se le acabaron los chavos y cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos, se acaban las mujeres, se acaba todo porque la gente que te busca es por esto. No hay dinero, no hay nada. Y dice que se fue y se llegó a un ciudadano de aquel lugar, el cual envió a su hacienda para que, de ser el hijo de aquel hacendado, mira dónde termina, apacentando cerdos. Eso es lo que pasa. Pero este versículo a mí me tumba la cabeza. Y deseaba comer o llenar su barriga, su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Pero ¿qué pasa ahí? Pero vean acá, párenlo en un momento. No había vivido perdidamente. Me van a decir que aquel muchacho hizo de todo. Y no se atrevía a robarle las algarrobas a los puercos, ni que los puercos hablaran, ni que se quejaran con el dueño. Dime tú, ¿qué diferencia podía haber que el muchacho le robara las algarrobas de los puercos? Pero dice ahí que no se las comía porque le daba asco. La razón de por qué no se comía las algarrobas de los cerdos era porque ¿qué? Nadie se las ofrecía. Entonces tú te vas a dar cuenta que lo que dice la palabra es cierto cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, ¿qué? Dice que cuando viejo no se aparta, de joven sí, de viejo no. Y usted piensa que usted sembró en vano, no se siembra en vano jamás. El muchacho pudo haber tomado droga, alcohol, pudo haber acostarse con muchas mujeres, hacer cualquier cosa menos drogar. Mira, una cosa tan sencilla. ¿Cuál era la diferencia entre hacer una cosa y la otra? Pecado es pecado. Ahí había una semillita en el corazón de aquel muchacho que era, si no me dan las algarrobas de los cerdos, ¿qué? No me las como. Para que usted vea cómo la miseria, el dolor, la aflicción, la pérdida, Dios tiene que utilizar esos caminos para despertar. Porque mira la palabra del próximo versículo. ¿Qué
significa volver en sí? ¿Qué significa volver en sí? Cuando una persona se desmaya, pierde el ¿qué? El conocimiento. ¿Y saben cómo hace que usted vuelve en sí? Le pone un poquito de amonia a respirar y usted vuelve en sí. Es cuando usted regresa de un estado de inconsciencia. Eso es lo que hace Satanás con nuestra mente. Nos adormece de tal manera que a lo malo llamamos bueno, a lo bueno llamamos malo, vivimos como si estuviéramos inconscientes. Y ese momento de necesidad, ese momento de hambre, le hace recordar que su padre le dijo que nunca tomes nada que no es tuyo. Y si las algarrobas son de los cerdos, no te la puedes comer. Y esa semilla que parecía que estaba borrada, que todo lo que el padre y la madre habían enseñado a aquel hijo se había perdido, no se perdió, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacer volver en sí las conciencias adormecidas de nuestros hijos. Y no solamente de los hijos, de los padres también. Y dice que él volvió en sí y dice, pues espérate una cosa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero qué locura yo he hecho con mi vida. Si aún los siervos, los jornaleros que trabajan para mi papá tienen abundancia, se acordó de lo que él había ¿qué? Lo que él había rechazado, lo que había dejado atrás. Y mira la resolución. Esta es la resolución de un hijo pródigo, que es distinto a una oveja, porque la oveja sabe que está perdida, pero ¿qué? No sabe regresar, necesita que ¿qué? Pero los hijos pródigos no necesitan ser buscados. Ellos regresan solos. Regresan por la intervención de un padre y una madre que se arrodillan, oran y ayudan y oran por ellos. Los hijos pródigos, usted no tiene que estar metiéndole un FBI o un investigador privado para saber qué hacen. No importa lo que hagan, bueno o malo, mis manos se levantan en el altar que yo tengo frente a mi casa. Allí me voy y levanto mis manos y clamo y sigo clamando por ellos. Y esto es lo que pasa, que el Espíritu Santo hace resurgir aquellas semillas que le sembramos en su infancia y dice que vuelven en sí y toman esta determinación: me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, el pecado ¿contra quién primero? Contra el cielo y después ¿con quién? Contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. El muchacho estaba dispuesto, no como Satanás que quería regresar al cielo con los mismos puestos que tenía. No, yo me regreso a casa y a mí que me pongan como siervo. Pero miren lo que es la gracia divina. Próximo versículo. Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviera lejos, lo vio su padre. ¿Y el que fue qué? Movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo necesito que ustedes sean padres de misericordia. Y no decir, ahora viene. Qué bien. Pareces un andrajoso. Si no lo voy para abajo, báñate. Cuando usted se va y se vista decente, habla conmigo. Porque así somos arrogantes. Un padre con sacerdocio es movido ¿a qué? A misericordia. Y yo me imagino que aquel día, aquel papá estaba allí en la orilla y estaba en el camino. Y usted sabe una cosa, que los padres a veces nos quedamos ciegos y no podemos identificar los rostros de nuestros hijos, pero el caminar lo conocemos. ¿Qué padre no puede identificar el caminar de su hijo a la distancia? Hasta en la sombra sabemos que son ellos. Y yo me imagino que el papá dice, no puede ser, ese tiene que ser Juancito. Y quizás no lo puede identificar porque quizás cuando salió de la casa, salió bien vestido, salió bien perfumado, bien recortado, con mucha arrogancia. ¿Y cómo regresa? Apestoso, con la ropa rota,
estaba reventado con un pelo, una barba, una peste. Pero cuando un padre tiene sacerdocio de misericordia, no espera que el hijo llegue. ¿Qué hace? Sale corriendo. Y aquel padre salió corriendo. Y quizás el hijo se escondió y sintió vergüenza, bajó la cabeza y le dijo: papá, no te acerques, yo vuelvo a hacerlo, papá, por favor. No hay nada que impida el amor de un padre llegar hasta un hijo que viene en misericordia. Viene arrepentido. El papá se lo abrazó, se lo comió a besos, lo abrazó y él comenzó a tratar de decir el discursito que venía practicando por el camino, venía practicando el discursito: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Cuando iba a mitad del discurso, cuando le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hasta ahí llegó el papá. El papá ni le dejó decir la última parte. Y le dijo, el padre dijo a los cielos: saquen el principal vestido, no cualquiera, el principal vestido, y ponerle el anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traerle el becerro grueso y matarlo y comerlo y hagamos ¿qué? Fiesta. Y eso lo vamos a tener el sábado aquí. Aquí vamos a tener una fiesta, porque todos los hijos pródigos que regresen aquí serán recibidos con amor y misericordia. Porque no importa cuán bajo hayas llegado tú en el pecado, tú estás conociendo el amor de Dios. Dios te está diciendo: no importa, porque a mí no me importa hasta dónde tú has llegado. Mi mano llega tan bajo hasta donde tú estás, y de allí te saco. Aquí vamos a recibir las ovejas perdidas. Aquí vamos a recibir los hijos pródigos. ¿Por qué? Y va a haber fiesta. Porque este hijo mío muerto era, y así es. El diablo nos mata, nos destruye casi en el pecado. Y ya que revivido, eso es una obra del Espíritu Santo, pero de padres que tienen ¿qué? Sacerdocio. Habíase perdido y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Ese es Dios. Ese es mi papá. Mi papá, mi hermoso papá, tiene 85 años. Apenas bebé. Pero tengo la oportunidad de sentir su mano sobre mi cabeza para bendecirme. Un hombre extraordinario. Mi papá fue quien me enseñó a amar a Dios y quien sembró el deseo ferviente de yo ser pastor. Yo le debo demasiado a ese viejito. Pero yo sé que aunque mi papá no me puede bendecir y no me puede acompañar en un viaje, como dice: ay, hija, usted sabe cuánto yo quisiera acompañarte en un viaje. Y ver las campañas y regocijarme con los hermanos. Mi papá es un misionero, fundador de iglesia, un hombre de Dios. Pero yo sé que mi papá, que está allí en el cielo, sí me acompaña, sí me bendice. Pero yo agradezco, yo estoy aquí en la iglesia todavía, después de haber vivido muchos momentos críticos en mi vida, por el sacerdocio de mi padre. Mi padre nunca dejó de interceder por mí y por mi hermana. Nunca. Y nunca dejó de interceder por los jóvenes de la iglesia, que muchos de ellos están acá. Y yo decidí que cuando yo tuviera un hogar, yo quería ser como mi padre. Que sus manos siempre estaban levantadas para interceder. Y yo quiero dejarte ese legado a cada uno de ustedes. Nuestros hijos necesitan y merecen padres con sacerdocio. Hoy yo quiero orar por esos padres y esas madres que deciden interceder y desde hoy decir: Señor, perdóname, porque yo por muchos años no he sido sacerdote, me conformé con ser un proveedor,
pero hoy yo quiero hacer mi sacerdote fiel para mi casa. Si tú eres uno de esos, te quiero aquí ahora, porque por ti es que voy a orar en esta hora. Vamos a orar por ese sacerdocio especial. Y si usted dice, bueno, pues yo no tengo sacerdote en mi casa, yo soy la sacerdotisa de mi casa, ven aquí y yo quiero orar también por ti, porque queremos orar por estos padres que han decidido y quieren ser sacerdotes de su casa. Seamos sacerdotes llenos de amor, de misericordia y de justicia, porque lo que está mal, está mal, y no lo vamos a pintar ni le vamos a poner florecita. Lo que está mal, está mal. Uno de mis hijos me dice, mamá, he tenido una situación, porque no me llega cierto dinero que me perdieron y me deben en el trabajo, y se me dañó el carro, y me pasó esto, y me pasó esto, y me estaba contando toda su situación. Ya está casado, lo que lleva él. Ahora es el secreto primario que debe casar. Me está contando todo. Y lo primero que le pregunté, ¿le volviste los diezmos? Nada más se me olvidó. Entonces quiere que el Señor te bendiga, y no se te daña el carro, y que te doy para el dinero, y tú me estás robando. ¿Qué tal? Y tú veo la cara como se le desfigura misma así. Y ahora usted sabe que ahora los tiempos se devuelven a través del teléfono, podemos devolverlo. Le digo, hijo, si tú quieres que la bendición comience a caer ahora, devuélveme algo que tú le debes. Y de repente coge el teléfono. Y no te olvides de las ofrendas. Ahí está la gratitud. La bendición ya llegó. Me toca a mí. No lo voy, porque sean adultos, no son niños. Mi sacerdocio no tiene juego. No se juega con el sacerdocio. Somos fieles, lo decimos con amor, pero lo decimos. Y para eso, ¿cómo se sabe un hogar? Con sacerdocio. Y la gloria sea para siempre. Vamos a orar. Vamos a levantar esas manos. Padre Santo, qué privilegio llamarte papá. Porque eres un padre real. Eres un padre con sacerdocio. Que sabes bajarte a nuestro nivel, hablarnos, escucharnos, escuchar nuestras quejas, escuchar nuestras alegrías. Te gozas cuando estamos alegres, te entristeces cuando estamos tristes, pero también te sabes enojar cuando hacemos las cosas mal. Gracias por ser un padre real, porque no eres como Elí, que evitas tener problemas con nosotros y por eso nos dejas el camino libre. No, sabes estorbar nuestro camino y sabes disciplinarnos porque nos amas. Gracias por ser un Padre único y excepcional. Ahora, Señor, sé tú nuestro ejemplo y enséñanos a ser padres como tú, que escuchamos a nuestros hijos, que les dedicamos tiempo, que escuchamos sus alegrías, sus tristezas, y que también los disciplinamos cuando cometen errores, que no los dejamos perderse fácilmente, que cuando se pierden como las ovejas lo buscamos, y que cuando se van como hijos pródigos oramos por ellos. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos y te entregamos nuestro pasado, nuestra pasada manera de ser padres. Quítala de nosotros y revístenos en esta noche de sacerdotes y sacerdotisas de nuestra casa.
Perdónanos por las veces, Señor, que incumplimos ese deber, porque vivimos enfocados en ser proveedores. Enséñanos que el dinero no compra la salvación ni la felicidad de nuestra casa. Ayúdanos a valorar a los niños y a nuestros hijos como tú los valoras. Y darles la oportunidad de estar en el lugar santísimo de tu presencia, para que ellos sean ministros de Jehová. Enséñanos a ser como tu Señor. En esta hora, Señor, te entregamos nuestro pasado. Cambia nuestro presente y danos un futuro de esperanza. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Suban, abrácense. Recuérdense que cada vez que terminemos, abrácense. Esto es lo más lindo que podemos tener. Le doy el privilegio al Prestín para que termine con nuestro himno tema. Y mañana hay un tema muy importante que compartir. Ante la pregunta de qué color vamos mañana estamos de verde, ¿cierto? De verde, mañana perdió de esperanza, de pura esperanza. Hoy estamos de fuego, mañana estamos de esperanza. Por favor, no se vayan todos, porque inmediatamente terminamos aquí. Queremos sacar una foto para tener una foto del grupo, ¿verdad? Con todos los que estamos aquí. Gracias. El Señor nos ha bendecido una vez más. El Señor es bueno, ¿no es cierto? En gran manera. Ha sido una noche maravillosa. Y les esperamos mañana una vez más. A las 6:45 daremos inicio a nuestra programación. Al salir tendremos una vez más un refrigerio para disfrutar. Dios les bendiga. Nos colocamos de pie, comenzamos a cantar nuestro